Imagine que tiene en sus manos un pergamino escrito hace más de 2000 años, antes de la época de Jesús. Ahora imagínese leerlo y darse cuenta de que es casi palabra por palabra, igual a la Biblia que tiene hoy en sus manos. Eso es exactamente lo que ocurrió cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto. Encontrados en unas cuevas cerca de Qumrán a finales de los años 40, estos antiguos manuscritos asombraron al mundo. Ocultos en el desierto durante siglos, se convirtieron en uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de todos los tiempos. No solo para los historiadores, sino para cualquiera que se haya preguntado alguna vez si podemos fiarnos realmente de la Biblia. En este video nos adentramos en lo que realmente dicen los pergaminos, cómo demuestran que la Biblia no ha cambiado y por qué su mensaje sigue siendo importante, especialmente un pergamino que apunta directamente a Jesús. Entremos en materia. La historia comienza cuando un joven pastor beduino tropezó con una cueva cerca de Qumrán, junto al Mar Muerto. En su interior encontró jarras de arcilla que contenían antiguos rollos, textos escritos en pergamino y papiro que pronto serían identificados como los rollos del Mar Muerto. En la década siguiente se descubrieron más de 900 manuscritos en 11 cuevas, lo que hizo de este uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Los estudiosos utilizaron la datación por radiocarbono y el análisis paleográfico, que es el estudio del estilo de la escritura a mano, para confirmar que estos pergaminos fueron escritos entre febrero y el 70 de nuestra era. Esto significa que son anteriores o contemporáneos a la vida de Jesús y que contienen libros del Antiguo Testamento conservados durante siglos en un estado casi perfecto. Pero, ¿qué contienen exactamente? La mayoría de los rollos son textos bíblicos que abarcan todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Junto a los textos bíblicos hay comentarios, reglas para la vida en comunidad, escritos apocalípticos y oraciones escritas por una secta judía probablemente relacionada con los esenios, una estricta comunidad religiosa que vivía en Qumrán. Estos documentos ofrecen una instantánea de las creencias y las escrituras judías durante el periodo del Segundo Templo y demuestran que el Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos hoy, se ha conservado fielmente durante más de 2 milenios. Entre todos los pergaminos descubiertos en Qumrán, ninguno es más significativo que el gran pergamino de Isaías. Fechado hacia enero, este manuscrito es anterior a la época de Jesús en más de un siglo y contiene todo el libro de Isaías, palabra por palabra, casi idéntico a la Biblia hebrea que utilizamos hoy. Esto por sí solo echa por tierra la afirmación de que las escrituras fueron alteradas o corrompidas con el paso del tiempo. Pero hay un capítulo en particular que llama la atención. Este capítulo, a menudo llamado la profecía del siervo sufriente, parece un relato detallado de la vida, muerte y propósito de Jesús, aunque fue escrito más de 700 años antes de su nacimiento. Y los rollos del Mar Muerto confirman que estaba allí sin cambios mucho antes de que ningún cristiano tocara una pluma. He aquí algunos de los versículos de Isaías 53, tomados directamente del rollo. Isaías 53, versículos 3 a 6. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sobre él recayó el castigo que nos trajo la paz, y con sus heridas fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, y el Señor cargó sobre él el pecado de todos nosotros. No se trata de una vaga poesía, sino de una imagen profética precisa de un hombre que sufre no por sus propios pecados, sino por los pecados de los demás. Es traspasado, aplastado y herido, y sin embargo trae paz a los que creen. Versículo 9. Y en su muerte hicieron su sepulcro con el impío y con el rico, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Jesús fue crucificado entre criminales y sepultado en la tumba de José de Arimatea, un hombre rico,
cumpliéndose literalmente este versículo. Versículo 11. De la angustia de su alma verá y se saciará. Con su conocimiento el justo mi siervo hará que muchos sean tenidos por justos, y él llevará las iniquidades de ellos. Estos versículos son innegablemente mesiánicos, y el hecho de que esta profecía exista en un pergamino, escrito más de 100 años antes de la venida de Jesús, demuestra que no fue inventada a posteriori. También desafía directamente las afirmaciones islámicas de que la Biblia fue cambiada o que Jesús no murió en la cruz. El pergamino de Isaías, intacto por manos cristianas, dice lo contrario, y lleva diciéndolo más de 2000 años. El hecho de que estos pergaminos escritos hace más de 2 milenios coincidan con la Biblia hebrea moderna, con increíble precisión, demuestra que las escrituras no han sido reescritas, manipuladas o distorsionadas a lo largo del tiempo, como sugieren algunos críticos. Esto es especialmente importante porque una de las acusaciones más comunes, sobre todo por parte de estudiosos islámicos, es que la Biblia ha sido corrompida. Pero los pergaminos fueron escritos antes del surgimiento del cristianismo y mucho antes del Islam. En estos textos no hay ningún programa teológico, ninguna edición cristiana, ninguna influencia eclesiástica, solo manuscritos hebreos conservados fielmente por una comunidad judía en el desierto. Los escépticos suelen argumentar que profecías como Isaías 53 se añadieron después de los hechos, escritas tras la crucifixión, para que Jesús pareciera su cumplimiento. Pero esa afirmación se derrumba bajo el peso de los propios rollos. El gran rollo de Isaías, fechado hacia enero, incluye todos y cada uno de los versículos de Isaías, más de un siglo antes incluso de que naciera Jesús. La profecía ya formaba parte de las escrituras judías, totalmente intacta e inalterada. No se puede añadir una profecía a un pergamino que ya existía. Otros afirman que la transmisión de la Biblia no es fiable a lo largo del tiempo. Pero si se comparan los rollos del Mar Muerto con el texto masorético, la base de la mayoría de los antiguos testamentos modernos, se encuentra una notable coherencia, especialmente en los pasajes teológicos clave. Las diferencias son mínimas variaciones ortográficas, conjunciones omitidas o ligeros cambios gramaticales. Nada afecta a la doctrina. No se pierde ninguna verdad esencial. Eso es inaudito en los textos antiguos. De hecho, según los estándares de los manuscritos, la Biblia está en una categoría propia. El descubrimiento de los pergaminos también rebate la idea de que la Biblia no es más que una colección de leyendas, mitos en evolución transmitidos y remodelados a través de generaciones. Fueron cuidadosamente copiados, custodiados y tratados como sagrados, mucho antes de que surgiera cualquier sistema religioso moderno. En resumen, los rollos del Mar Muerto silenciaron a los críticos. No solo apoyan la autenticidad de la Biblia, sino que revelan que las escrituras que tenemos hoy son las mismas que veneraban los antiguos creyentes hace miles de años. Si esto te ha abierto los ojos, aunque sea un poco, no te lo guardes para ti. Comparte este video, deja un comentario y deja que otros vean que la Biblia no es solo un libro religioso, sino un documento histórico conservado y respaldado por pruebas reales. Y si alguna vez te has preguntado si se puede confiar en las Escrituras, los rollos del Mar Muerto acaban de darte la respuesta. Pero no se trata solo de demostrar la exactitud de la Biblia, sino de lo que la Biblia dice. Isaías 53, escrito siglos antes de que Jesús pisara la tierra, describe su vida, su sufrimiento y su propósito con una precisión escalofriante. Señala a un Salvador que fue traspasado por nuestras transgresiones, aplastado por nuestros pecados y que ofrece paz a través de sus heridas. Si buscas la verdad, si estás cansado de la religión vacía o de las ideologías confusas, mira a Jesús. No al inventado por la cultura o la tradición, sino al Jesús real que cumplió la profecía, caminó entre nosotros, murió y resucitó para darte la vida. Coge el Evangelio de Juan, empieza a leerlo, habla con él sinceramente, pídele que se te revele y lo hará. Gracias por vernos.